Vive en lo invisible. Camina en lo sobrenatural. Sigue los pasos del Maestro. Se idea, fructifica, ejerce autoridad. Manifiesta su reino. Aquí y ahora. Ciudad del Reino. Una nueva dimensión de gloria. Primero de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y su bautismo, que somos sumergidos y llenos de Él, lo primero que ocurre es que hay una activación en el poder sobrenatural para operar como Jesús operaba. Número 2, hay una valentía que se nos impregna por causa de la unción, donde vemos que todo puede ser posible. Número 3, viene una fuerza de Dios para poder permanecer luchando a pesar de la inclemencia de las circunstancias. Y aquí en el capítulo 1 de Tesalonicenses, verso 5 dice: porque nuestro evangelio les llegó no solamente con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabes, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo? ¿Con palabras? Claro que sí. Hay que predicar el evangelio. Jesús dijo en el libro de Corintios, también a través del apóstol Pablo: a Dios le agradó salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Pero predicación sin manifestación de poder no es efectivo. Ese no es el evangelio. La predicación tiene que ir acompañada de señales. Así lo estableció Jesús. Vayan y prediquen el evangelio. Sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, liberten los endemoniados. De gracia recibieron, denlo de gracia. Si yo voy a predicar el evangelio, así como me aseguro de tener el buen mensaje, me aseguro también de tener una experiencia poderosa en mi propia vida, entrada de poder, para que así como emito un mensaje, también expreso poder. Si yo no lo hago de esa manera, mi evangelio está incompleto. Diga, ay, no podemos dar solamente un mensaje, tiene que ir respaldado por poder. Y por eso el apóstol Pablo dice: no solamente con palabras, sino con el Espíritu Santo y con poder. Romanos capítulo 15 versículo 17. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo. ¿Qué llenaba de orgullo el apóstol Pablo? Su servicio a Dios. Tal vez tu motivo de orgullo sea tu profesión, sean tus ingresos, sean tus bienes materiales. El motivo de orgullo del apóstol Pablo era: yo sirvo al Señor. Por eso se sentía orgulloso. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y con obras. Tremendo. Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, como Jesús lo estableció, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Comenzando en Jerusalén, todo, ¿está ahí conmigo? He completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. El apóstol Pablo la tenía clara. Palabras, mensaje, me preparo con él, pero no puedo dejarlo ausente de una expresión y manifestación de poder. Así como preparo un mensaje, también me lleno del Espíritu Santo para poder manifestar poder. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. ¿Ya lo encontró, iglesia? Dice la Biblia: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no tendrás la manifestación de poder. Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Clave fundamental: nuestra fe es sobrenatural, viene de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, no es de este ámbito natural. La fe no es de la tierra, no se produce en la tierra. ¿Me estoy explicando? La fe se produce desde el cielo. Y en el corazón de Dios, al soplar sobre nosotros su Espíritu, allí vino ese ámbito de la fe.
y esa dimensión de lo sobrenatural para operar en ella. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo tener fe. Entonces, si la fe es una sustancia sobrenatural, es un elemento sobrenatural, yo no puedo alimentarlo con cosas naturales, como las palabras. Yo tengo que alimentarlos con palabra, pero palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Si mi fe está fundamentada en una palabra no bíblica, me hago una palabrería, pues, mi fe va a carecer de fundamento y va a ser extremadamente débil. O sea, si mi fe depende de que Jesús Andrés me diga a mí: pastor, le voy a sembrar mi tableta. Ay, sí, gloria a Dios, me va a sembrar una tableta, tengo fe. Y de repente él entró al chiripior, que se le metió un demonio, y dice: ya no le voy a dar mi tableta. ¿Dónde quedó mi fe entonces? Fundamentada sobre la palabra de él. Mi fe, dice el apóstol Pablo, no puede estar fundamentada sobre la palabra de algún hombre. Debe estar fundamentada en el poder de Dios. Entonces, cuando yo creo, yo no estoy creyendo en las posibilidades de este ámbito natural, porque este ámbito natural ofrece opciones y posibilidades. Cuando yo tengo fe, cuando yo estoy creyendo, yo no estoy poniendo mis expectativas y mi fe en lo natural. Yo estoy poniendo mi expectativa y mi fe en lo sobrenatural y en el poder de Dios, que es ilimitado. Entonces, cuando Dios me da a mí una palabra, ahí sí, me da una promesa, me da una visión, me entrega algo para creer, una promesa, algo para creer. Yo no fundamento mi fe en algo vacío aquí, en algo natural. Yo fundamento mi fe en aquel que tiene el poder para cumplir aquello que me prometió. Entonces yo pongo mi fe no en la palabra, en las palabrerías. Yo pongo mi fe en el poder de Dios, porque digo: si Dios lo dijo, Dios lo puede. Y si Dios lo dijo, ya es. Y se acabó el problema. ¿Qué le pasa a mi fe? Si el poder de Dios puede haber creado todo esto a través de su palabra, la creación, lo visible y lo invisible fue creado de lo que no se veía. Fue el poder de Dios que lo hizo. Fue el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Fue el poder de Dios que levantó a Lázaro allí de 4 días de muerto, que ya estaba picho, que ya olía maluco, y lo levantó el poder del Señor. ¿Por qué yo voy a poner mi fe en lo que me diga un banco, en lo que me diga un médico, en lo que me diga un diagnóstico, en lo que me diga cualquier otra persona, cuando mi fe no puede estar fundamentada en palabras humanas? Debe estar fundamentada en el poder de Dios. Si mi fe no está fundamentada en el poder de Dios, cualquier cosa la tumba. Cualquier cosita me manda a la lona inmediatamente, porque yo voy a decir: entonces tú estabas creyendo era en ti. Y nosotros siempre estaremos limitados. Pero cuando nosotros creemos en aquel que todo lo puede, nuestras posibilidades siempre se van a incrementar. Y siempre el panorama va a ser mucho más amplio, porque vamos a decir: si Dios lo dijo, Él puede hacerlo. Fue en lo cual Abraham fundamentó su fe cuando iba a ofrecer a su hijo. ¿Qué dijo Abraham? Usted lo lee en Romanos capítulo 4. Dios puede dar vida aún a los muertos. Si Dios me prometió descendencia, yo no sé cómo va a ser ese niñito muerto, pero de que de ahí sale descendencia, sale. Su fe no estaba fundamentada en las posibilidades humanas, en su cuerpo que estaba como muerto, en la matriz de su esposa Sara, que era de 90 años. No estaba fundamentada en lo que se veía, estaba fundamentada en algo, en el poder del Señor. Aunque no estés viendo nada, aunque lo natural te esté indicando constantemente que no se puede, no pongas tu mirada allí. Empieza a mirar el poder de Dios y decir: si Dios creó esto, ¿cómo no me va a sanar? Si Dios me dio un cuerpo, la piel, huesos, sangre, órganos, tejidos, ¿cómo no va a traer sanidad sobre mi cuerpo? Si Dios creó a mi esposa, ¿cómo no me va a restaurar la relación con ella o con mi esposo, con mis hijos? Si Dios creó toda la riqueza del mundo, ¿cómo crees que Dios a ti no te va a prosperar de por Dios? Tu fe debe estar puesta en un solo lugar, en el poder de Dios, en aquel que todo lo puede, no solamente en las palabras. 1 Corintios capítulo 4, verso 19, con eso voy a finalizar.
Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Pablo estaba bravo. Y veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, no es cuestión de palabras, sino ¿de qué? De poder. ¿En qué consiste el reino del Señor? En palabras, en mensajes, en palabrerías bonitas. No. ¿En qué consiste el reino? El reino es. No hay una definición más exacta para el reino de Dios que no sea poder. El reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Pablo estaba dándose cuenta que la gente, había unos miembros dentro del cuerpo de Cristo allí en Corinto que estaban afectando la fe de las personas a través de palabras. Y él dice, ya voy a ir. ¿Cómo se identifica una persona que está presumida? Habla mucho y opera poco. Muy hablador. Ajá, muéstrame un milagro. Ajá, muéstrame los endemoniados cómo huyen. Muéstrame lo que estás haciendo sobrenaturalmente. Si no me estás demostrando poder, tú eres un charlatán. Si lo que estás haciendo no tiene evidencias sobrenaturales, ese no es el evangelio del reino en el cual Jesucristo nos estableció. Porque el reino de los cielos no es cuestión de palabras, es cuestión de poder.